1942, mientras los cazas alemanes dominaban los cielos de Europa, un ingeniero estadounidense rechazado por la Fuerza Aérea por problemas de visión, creó lo imposible, un caza que no solo igualaba a los temidos Messerschmitt y Focke-Wulf, sino que lo superaba casi en todos los aspectos. Los pilotos alemanes lo llamaron la bestia americana. Los aliados lo llamaron su salvador. Esta es la historia de Clarence Kelly Johnson y del P-38 Lightning, el bimotor que desafió todas las reglas y cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Clarence Leonard Johnson nació en 1910 en Ishpeming, Michigan, un pequeño pueblo minero en el corazón de la península superior del estado. Era el séptimo de 9 hijos en una familia de inmigrantes suecos que trabajaban en las minas de hierro. La vida era dura, el dinero escaso, y su futuro parecía predestinado a trabajar en la mina como su padre y sus hermanos mayores. Pero Clarence era distinto. Desde muy joven estuvo obsesionado con entender cómo funcionaban las cosas. Desmontaba relojes, construía autos con chatarra y pasaba horas observando el vuelo de las aves. La manera en que las aves controlaban su vuelo ajustando alas y cola con precisión milimétrica lo fascinaba profundamente. Llenó cuadernos con dibujos de máquinas voladoras imaginarias. A los 13 años, Clarence vivió una experiencia que le cambió la vida. Un aviador itinerante llegó al pueblo con un biplano y ofrecía vuelos de pago. La mayoría lo veía como una novedad peligrosa, pero Clarence ahorró cada centavo, hasta reunir lo suficiente para un vuelo de 15 minutos. Cuando el avión despegó y vio cómo su pueblo se empequeñecía abajo, algo hizo clic dentro de él. Supo exactamente a qué quería dedicar el resto de su vida. El problema era que los chicos de familias pobres en pueblos mineros no se convertían en ingenieros aeronáuticos. No había dinero para la universidad, ni contactos, ni oportunidades. Pero Clarence tenía algo más valioso que el dinero: pura determinación y una mente extraordinaria para las matemáticas y la física. En la escuela devoraba cada libro de ciencia que encontraba. Los profesores notaron su talento excepcional y lo animaron. Uno de ellos le prestó manuales de ingeniería que Clarence leía a la luz de las velas tras largas jornadas ayudando a su familia. No solo leía, memorizaba ecuaciones, resolvía mentalmente problemas complejos y visualizaba fuerzas aerodinámicas en 3 dimensiones. Sus compañeros empezaron a llamarlo Kelly después de que se metiera en una pelea para defender a una chica acosada. El apodo pegó y Clarence pasó a ser Kelly Johnson para el resto de su vida. Un nombre que sonaba más americano, más seguro de sí, más adecuado para alguien que planeaba lograr lo imposible. Cuando llegó el momento de decidir sobre la universidad, la familia Johnson no tenía recursos. Pero Kelly había obtenido calificaciones perfectas e impresionado a todos sus maestros. Logró una beca parcial en la Universidad de Michigan y la complementó con trabajos nocturnos en restaurantes y talleres mecánicos. Dormía 4 horas por noche, estudiaba de forma obsesiva y aún así encontraba tiempo para construir modelos de avión que probaba en túneles de viento improvisados. Los profesores universitarios se dieron cuenta rápidamente de que Kelly no era un estudiante común. Veía los problemas de ingeniería de formas que otros no podían. Mientras sus compañeros lidiaban con ecuaciones, Kelly iba 3 pasos por delante visualizando soluciones completas en su mente. No solo estaba aprendiendo ingeniería aeronáutica, la estaba reinventando. Durante sus años universitarios, Kelly desarrolló una filosofía que lo guiaría toda su carrera. La simplicidad es eficiencia. Los mejores diseños no son los más complejos, sino los que logran el máximo rendimiento con la mínima complicación. Era una idea revolucionaria en una época en que los ingenieros tendían a sobrecomplicar los diseños. Pero Kelly tenía un problema que amenazó con terminar sus sueños antes de empezar. Se graduó en 1932 en plena Gran Depresión. La economía estadounidense colapsaba, fábricas cerradas, millones de desempleados y prácticamente sin trabajo para ingenieros recién titulados. Aún así, Kelly tenía un sueño concreto: volar en la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos como piloto de pruebas e ingeniero. Se presentó al reclutamiento con confianza, con su título con honores y cartas de recomendación entusiastas de sus profesores. Las pruebas físicas iniciales salieron bien.
Kelly estaba en excelente forma. Las pruebas de aptitud mental fueron excepcionales, puntuó en lo más alto. Parecía que su sueño estaba a punto de hacerse realidad. Luego llegó el examen de la vista. Kelly había sufrido de miopía moderada desde la infancia, algo que había aprendido a compensar tan bien que rara vez afectaba su vida diaria. Pero las normas militares eran inflexibles. Los pilotos necesitaban visión perfecta sin excepciones. El médico militar lo miró con compasión y pronunció las palabras que destrozaron a Kelly rechazado, por discapacidad visual. Kelly intentó argumentar podía usar gafas, su visión no era tan mala. Tenía habilidades compensatorias, comprendía la aerodinámica mejor que cualquier otro candidato. Nada de eso importó. Las reglas eran absolutas. Quedó descalificado permanentemente para volar en la Fuerza Aérea. El rechazo fue devastador. Kelly había construido toda su vida en torno a ese objetivo. Había sacrificado años, trabajado hasta el agotamiento, superado obstáculos enormes, y todo quedaba anulado por algo completamente fuera de su control. Muchos se habrían rendido en ese momento, habrían buscado otra carrera, abandonado la aviación. Kelly Johnson hizo lo contrario. Si no podía volar los aviones, los diseñaría. Crearía los mejores del mundo. Si la Fuerza Aérea no lo quería como piloto, se convertiría en un ingeniero tan valioso que lo suplicarían por su ayuda. El rechazo no lo destruyó, lo transformó. Consiguió un empleo en Lockheed Aircraft Corporation en Burbank, California, en 1933. Era un puesto junior realizando trabajo técnico básico, pero Kelly lo vio como su puerta de entrada. Trabajaba más horas que nadie, se ofrecía voluntariamente para los proyectos más difíciles y aportaba soluciones brillantes a problemas que desconcertaban a los ingenieros veteranos. Su primera gran contribución llegó pocos meses después de ser contratado. Lockheed estaba desarrollando el Electra, un avión de transporte bimotor. Durante las pruebas en túnel de viento, el avión mostró una preocupante inestabilidad bajo ciertas condiciones. Los ingenieros experimentados estaban perplejos. Kelly, el recién llegado, estudió el problema obsesivamente en su tiempo libre. Identificó la causa, la interacción entre las dos colas, y el flujo de aire proveniente de los motores en ángulos específicos. Su solución fue elegantemente simple. Rediseñó el ángulo y la posición de las superficies de cola. Los ingenieros superiores eran escépticos. ¿Cómo podía un recién graduado ver algo que ellos no? Pero las pruebas demostraron que Kelly tenía toda la razón. Ese momento consolidó su reputación. Kelly Johnson no era simplemente competente, tenía una comprensión intuitiva de la aerodinámica que iba más allá de las ecuaciones y la teoría. Podía visualizar el flujo del aire, anticipar comportamientos complejos y crear soluciones que otros ni siquiera imaginaban. Pero su mayor desafío aún estaba por venir. Y cuando llegó Kelly, crearía algo que cambiaría para siempre la guerra aérea. En enero de 1937, el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos emitió una especificación aparentemente imposible. Querían un caza interceptor de gran altitud, capaz de superar las 360 millas por hora, a 20,000 pies. Para ponerlo en perspectiva, los cazas más rápidos de la época apenas alcanzaban las 300 mph al nivel del mar. Pero los requisitos eran aún más desafiantes. El avión debía alcanzar los 20,000 pies en 6 minutos, portar armamento pesado, tener un largo alcance y mantenerse estable y controlable en todas las condiciones de vuelo. Los fabricantes de aviones de todo el país examinaron esas especificaciones y negaron con la cabeza. Era técnicamente imposible con la tecnología disponible. Kelly Johnson, con 27 años, y ya reconocido como uno de los ingenieros más brillantes de Lockheed, lo vio de otro modo. No veía imposibilidades, veía un fascinante rompecabezas esperando ser resuelto. Y tenía una idea radical que contradecía todas las convenciones del diseño de cazas de la época. La sabiduría convencional dictaba que los cazas debían tener un solo motor potente montado al frente que tirara del avión. Así se construían todos. Pero Kelly vio las limitaciones de ese enfoque. Un solo motor lo suficientemente grande para alcanzar la velocidad requerida sería extremadamente pesado, lo que exigiría una estructura más fuerte y pesada,
perjudicando la capacidad de ascenso. Era un círculo vicioso. La solución de Kelly fue contraintuitiva: usar 2 motores más pequeños en lugar de uno grande, pero no montados al frente, lo que generaría demasiado arrastre, sino instalados en nacelas aerodinámicas, sobre las alas, cada una con su propia hélice. El fuselaje central sería una góndola estrecha y estilizada que alojaría al piloto y las armas. Una cola doble conectaría todo el conjunto. Cuando Kelly presentó sus primeros bocetos a la dirección de Lockheed, la reacción fue escéptica. ¿Un caza bimotor? Nunca se había hecho antes. Sería demasiado pesado. Coordinar 2 motores sería demasiado complejo. ¿Qué pasaría si uno fallaba? Las objeciones eran numerosas. Kelly respondió a cada una metódicamente. 2 motores más pequeños combinados pesarían menos que un solo motor grande de potencia equivalente. La configuración de motores montados en las alas liberaba el fuselaje central, haciéndolo extremadamente aerodinámico y reduciendo la resistencia. Si un motor fallaba, el otro proporcionaría suficiente potencia para regresar a la base con seguridad. La cola doble otorgaría una estabilidad superior y un mejor control. Pasó semanas realizando cálculos complejos, demostrando matemáticamente que su diseño radical no solo cumpliría las especificaciones del ejército, sino que las superaría significativamente. Construyó maquetas y las probó en túneles de viento, afinando cada superficie y ángulo. Los datos no mentían: el concepto de Kelly era técnicamente sólido. Lockheed decidió correr el riesgo. Le dieron permiso a Kelly para desarrollar un prototipo completo basado en su diseño revolucionario. Tenía menos de un año para convertir el concepto en realidad. La presión era inmensa: si fracasaba podría acabar con su carrera y posiblemente con la reputación de Lockheed. Si tenía éxito, cambiaría la aviación para siempre. Kelly reunió a un pequeño equipo de ingenieros y técnicos igualmente brillantes. Trabajaban turnos de 12 a 14 horas resolviendo problemas técnicos sin precedentes. Cada día traía nuevos desafíos, y Kelly estaba decidido a superarlos todos. El primer prototipo de lo que se llamaría P-38 Lightning empezó a tomar forma en el hangar de Lockheed en Burbank durante el verano de 1938. No se parecía a nada que nadie hubiera visto antes. El fuselaje central era estilizado y estrecho, casi como un torpedo con alas. Las nacelas de los motores parecían cápsulas aerodinámicas perfectas. Las colas gemelas daban al avión una apariencia casi alienígena. Kelly supervisaba personalmente cada aspecto de la construcción. No solo dibujaba planos, trabajaba en el taller hombro a hombro con mecánicos y técnicos. Cuando una pieza no encajaba perfectamente, Kelly estaba allí, herramienta en mano, ajustando y perfeccionando. Entendía que los grandes diseños no eran solo teoría sobre papel, sino miles de pequeños detalles ejecutados a la perfección. Uno de los desafíos más críticos fue el sistema de refrigeración. Los 2 motores, Allison UVEB 1710, de 1.150 caballos de fuerza cada uno, generaban un calor inmenso. Instalados en las alas, lejos del flujo de aire directo del frente, la refrigeración era problemática. Kelly diseñó un sistema innovador de radiadores montados en la parte trasera de las nacelas, aprovechando ingeniosamente el flujo de aire para enfriar tanto el aceite como el líquido refrigerante. Otro desafío fue el armamento. Kelly decidió concentrar todas las armas en la parte delantera del fuselaje central. Esto significaba que no era necesario sincronizar las hélices. Las armas podían disparar directamente al frente sin riesgo de dañar sus propias palas. Concentrar el fuego en un solo punto creaba un poder destructivo masivo, aunque requería un diseño estructural cuidadoso para absorber el retroceso. La cabina fue otra innovación. Kelly creó una cabina espaciosa y cómoda, con una excelente visibilidad. Comprendía que los pilotos realizarían misiones largas y agotadoras. La comodidad no era un lujo, era una necesidad operativa que afectaba directamente el rendimiento. La disposición de los instrumentos era intuitiva, los controles ergonómicos, todo diseñado desde la perspectiva del piloto. Para enero de 1939, el prototipo XP-38 estaba terminado. Era impresionante.
Incluso detenido en el hangar, la pintura plateada brillaba bajo las luces. Las líneas eran futuristas y agresivas. Había una sensación palpable de que aquello era algo especial. Pero la verdadera prueba vendría en el aire. El primer vuelo se programó para el 27 de enero de 1939. El piloto de pruebas Ben Kelsey inspeccionó el avión cuidadosamente antes de subir a la cabina. Kelly estaba nervioso pero confiado. Había verificado cada cálculo 1000 veces. En teoría todo debía funcionar perfectamente, pero la teoría y la realidad no siempre coincidían. Los motores rugieron con un sonido profundo y poderoso. El XP-38 rodó por la pista, aceleró, y sorprendentemente suave despegó. Kelly observaba desde tierra conteniendo la respiración. Los primeros minutos eran críticos. Si había algún fallo fundamental en el diseño, saldría a la luz. Kelsey informó por radio el avión volaba como un sueño. Los controles respondían con precisión, la estabilidad era excelente y la velocidad aumentaba rápidamente. Lo llevó a través de una serie de maniobras, giros, ascensos, picados. En cada prueba el P-38 se comportó magníficamente. Cuando Kelsey aterrizó tras 45 minutos de vuelo, sonreía ampliamente. Kelly dijo, «Has creado algo especial». Las pruebas posteriores lo confirmaron. El P-38 no solo cumplía las especificaciones imposibles del ejército, las superaba de forma espectacular. Pero había un problema: la guerra se acercaba más rápido de lo que nadie imaginaba. Mientras el P-38 seguía en pruebas en 1939, Europa descendía al conflicto. En septiembre, Alemania invadió Polonia. Francia y Gran Bretaña declararon la guerra. La Luftwaffe alemana demostró rápidamente una devastadora superioridad aérea con sus Messerschmitt Bf-109 y bombarderos coordinados. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, mostró al mundo que el poder aéreo se había vuelto decisivo en los conflictos modernos. Estados Unidos seguía oficialmente neutral, pero los observadores militares enviaban informes alarmantes. Los cazas estadounidenses existentes estaban completamente obsoletos frente a los alemanes. El P-40 Warhawk, el mejor caza en producción norteamericana, era inferior al Bf-109 en prácticamente todos los aspectos. Si Estados Unidos se veía arrastrado a la guerra, estaría en seria desventaja. El Army Air Corps aceleró dramáticamente el programa del P-38. Ordenó la producción inmediata de 300 unidades, incluso antes de completar las pruebas. Era un riesgo calculado. Si se descubrían problemas graves, cientos de aviones podrían quedar inútiles. Pero el tiempo era más crítico que la cautela. Kelly y su equipo trabajaron a un ritmo frenético, identificando y resolviendo los problemas que surgían durante las pruebas. Uno de los más serios fue el fenómeno de la compresibilidad. En picados a alta velocidad, el P-38 encontraba efectos aerodinámicos extraños. Al acercarse a la velocidad del sonido, los controles se volvían extremadamente duros o quedaban bloqueados. Los pilotos describían experiencias aterradoras al perder el control en los descensos. El problema era que el P-38 era simplemente demasiado rápido para la aerodinámica convencional de la época. En picados a gran altitud, alcanzaba velocidades donde el flujo de aire sobre las alas se aproximaba a la del sonido, creando ondas de choque que alteraban drásticamente el comportamiento del avión, un fenómeno que los ingenieros apenas comenzaban a entender. En 1940, Kelly abordó el problema con su método característico: pruebas meticulosas y modificaciones incrementales. Rediseñó las superficies de control, añadió aletas especiales para mejorar la maniobrabilidad a alta velocidad y modificó el perfil alar. No era una solución perfecta. El P-38 seguiría teniendo limitaciones en picados muy rápidos, pero el problema era manejable con el entrenamiento adecuado de los pilotos. Otro reto fue la producción a gran escala. El P-38 era más complejo que los cazas convencionales, tenía más piezas y sistemas más sofisticados que exigían gran precisión en la fabricación. Escalar la producción de unos pocos prototipos a cientos de unidades mensuales fue un desafío industrial gigantesco. Kelly trabajó directamente con los gerentes de fábrica, optimizando los procesos donde era posible sin comprometer el rendimiento.
En diciembre de 1941, cuando Japón atacó Pearl Harbor y Estados Unidos entró oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, solo unos pocos P-38 estaban en servicio operativo. Las primeras unidades de combate apenas comenzaban el entrenamiento. Mientras tanto, los pilotos estadounidenses luchaban en el Pacífico y en el norte de África con P-40 y otros aviones inferiores. Las pérdidas eran terribles. Los informes de campo hablaban de ágiles cazas cero japoneses que derribaban a los P-40 con facilidad. Los Messerschmitts dominaban los cielos del Mediterráneo. Los comandantes pedían desesperadamente mejores aviones. La presión sobre Kelly y Lockheed era inmensa. Los soldados morían esperando a Lightning. Kelly aceleró aún más la producción, trabajaba jornadas de 18 horas, resolviendo problemas de manufactura, entrenando equipos de mantenimiento y asesorando a los pilotos. Sabía que cada día de retraso significaba más vidas perdidas. El P-38 debía llegar al campo de batalla y cuando lo hiciera, debía ser devastadoramente eficaz. Los primeros P-38 Lightning llegaron al teatro europeo a fines de 1942. Los pilotos que los vieron por primera vez quedaron impresionados y escépticos a la vez. El avión era indudablemente hermoso, con líneas futuristas y un acabado plateado brillante. Pero también era grande para un caza más que cualquier otro que hubieran volado. Había sacrificado agilidad por velocidad. El entrenamiento disipó rápidamente las dudas. El P-38 no se parecía a nada que los pilotos estadounidenses hubieran experimentado. Con dos motores que totalizaban 2,300 caballos de fuerza, la aceleración era brutal. Con una velocidad máxima de 414 mph a 25.000 pies, se situaba entre los cazas más rápidos del mundo. Su tasa de ascenso era excepcional, podía alcanzar 20.000 pies en menos de 7 minutos. Pero lo que realmente impresionaba eran sus características de combate. El armamento concentrado, 4 ametralladoras calibre .50 y un cañón de 20 milímetros generaba un poder de fuego devastador. Debido a que todas las armas estaban ubicadas en el fuselaje central, no había dispersión. Los proyectiles convergían en un único punto letal. Una ráfaga de 2 segundos de un P-38 podía literalmente partir por la mitad a un avión enemigo. El alcance fue otra ventaja crucial con los tanques llenos. El P-38 podía volar más de 2.100 millas, más del doble que la mayoría de los cazas. Esto le permitía escoltar bombarderos hasta el interior del territorio enemigo, algo imposible para los cazas monomotores. Los pilotos de bombarderos pronto aprendieron a adorar la vista de los Lightning flanqueándolos. El primer combate significativo ocurrió sobre el norte de África en noviembre de 1942. Escuadrones de P-38 se enfrentaron a Messerschmitt Bf-109 y Focke-Wulf Fw-190 de la Luftwaffe. Los pilotos alemanes veteranos curtidos con años de experiencia en combate esperaban maniobrar fácilmente a los bisoños americanos. Lo que sucedió los tomó por completo por sorpresa. Los P-38 aprovecharon brutalmente sus ventajas de velocidad y potencia de fuego, atacaban desde gran altitud en picados a alta velocidad, disparaban ráfagas devastadoras y aceleraban para alejarse antes de que los alemanes pudieran reaccionar. Si los alemanes intentaban perseguir los Lightning, simplemente los repelían. Era una táctica nueva basada en las capacidades únicas del avión. Llegaron los primeros informes del frente. Un P-38 había derribado 3 Bf-109 en un solo combate. Otro había destruido un bombardero Junkers Ju-88 con una sola ráfaga. Las proporciones de pérdidas eran favorables. Por cada Lightning perdido se derribaban 2 o 3 aviones alemanes. Los pilotos que inicialmente habían dudado del diseño inconvencional se convirtieron en creyentes fanáticos. Los alemanes pronto desarrollaron un respeto sano por el P-38. Pilotos de la Luftwaffe informaron que el bimotor estadounidense era un adversario formidable. Algunos lo llamaron el demonio de cola horquillada. Existían instrucciones específicas sobre cómo combatirlo, nunca competir en velocidad o ascenso, evitar los enfrentamientos frontalmente y atacar solo si se contaba con una clara ventaja numérica o posicional.
En el Pacífico, el P-38 triunfó aún más contra los ágiles pero poco armados A-6M0 japoneses. La táctica fue similar: usar la superioridad en velocidad y potencia de fuego para evitar combates prolongados de maniobra. El gran alcance fue especialmente valioso en las vastas distancias del Pacífico. Los Lightning podían escoltar bombarderos a través de cientos de millas de océano. Pero la verdadera prueba del P-38 llegaría en una de las misiones más audaces e importantes de la guerra, una misión que cambiaría la historia. Y Kelly Johnson no tenía idea de que su avión estaba a punto de desempeñar ese papel. En abril de 1943, la inteligencia estadounidense interceptó y descifró un mensaje japonés que reveló algo extraordinario. El almirante Isoroku Yamamoto, artífice del ataque a Pearl Harbor y comandante supremo de la Marina Imperial japonesa, iba a inspeccionar bases en el sur del Pacífico. El mensaje incluía su itinerario completo con horas exactas de llegada y salida. Yamamoto no era solo un oficial, era el genio estratégico detrás de las primeras victorias japonesas, y su muerte habría de ser un golpe devastador para la moral y las capacidades de mando japonesas. Pero había un problema crítico: Yamamoto estaría en Bougainville, territorio profundamente controlado por Japón, a más de 400 millas de la base americana más cercana en Guadalcanal. Ningún caza americano tenía alcance suficiente para cumplir la misión, salvo uno. El P-38 Lightning, con tanques auxiliares, podría teóricamente realizar el viaje de ida y vuelta, pero sería una misión al límite absoluto del alcance del avión. Cualquier desvío o combate prolongado dejaría a los pilotos sin combustible para regresar. La misión fue aprobada al más alto nivel. El propio presidente Roosevelt la autorizó personalmente. Fue designada Operation Vengeance. Se eligieron 16 P-38 del 339th Fighter Squadron. El plan consistía en volar extremadamente bajo sobre el océano, para evitar ser detectados por los radares japoneses, interceptar el avión de Yamamoto, exactamente en la hora prevista, derribarlo, y volver antes de que los cazas japoneses pudieran reaccionar. Era increíblemente arriesgado. Los pilotos tendrían que navegar a la perfección a través de más de 400 millas de océano, usando solo compases y cronómetros. Un error de apenas unos grados significaría fallar el objetivo por completo. Tendrían que sincronizar el enfoque para interceptar a Yamamoto en el instante exacto, y todo ello volando a apenas 50 pies sobre las olas para evitar la detección. En la mañana del 18 de abril de 1943, 16 P-38 Lightnings despegaron del aeródromo de Henderson Field en Guadalcanal. Cada avión llevaba tanques de combustible auxiliares montados bajo las alas, lo que les daba el alcance necesario, aunque los hacía menos ágiles. Los pilotos volaban en silencio de radio absoluto, manteniendo una formación cerrada a pocos metros sobre las olas. La navegación estaba a cargo del teniente Rex Barber, quien usó cálculos meticulosos y constantes ajustes de rumbo. Durante 2 horas los P-38 rugieron sobre el océano, levantando salpicaduras de agua salada con sus hélices. Algunos pilotos relataron después haber visto tiburones nadando debajo de ellos. Exactamente a las 9:35, cuando los cálculos lo predecían, los pilotos avistaron 2 bombarderos Mitsubishi G4M Betty, escoltados por 6 cazas Zero, tal como había indicado la inteligencia. Yamamoto iba en uno de los Betty. Los tanques auxiliares se desprendieron de inmediato. 4 P-38 subieron para enfrentarse a los Zeros, mientras los demás se lanzaron en picado sobre los bombarderos. Lo que siguió fue un combate aéreo frenético y brutal. Los Zeros intentaron desesperadamente defender a los bombarderos, pero los P-38 eran más rápidos y los pilotos estadounidenses estaban decididos. El teniente Rex Barber se colocó detrás de uno de los Betty y abrió fuego. Su cañón de 20 milímetros y las ametralladoras destrozaron el fuselaje del bombardero. El avión con Yamamoto intentó escapar volando bajo sobre la jungla, pero Barber lo persiguió sin descanso, disparando ráfaga tras ráfaga. El bombardero comenzó a emitir humo, luego estalló en llamas. Se precipitó contra la selva y explotó. El almirante Isoroku Yamamoto murió instantáneamente en el impacto. La misión más importante del P-38 se había ejecutado con una perfección mortal.
Tras la Operación Venganza. Operation Vengeance, el P-38 Lightning consolidó su reputación como uno de los cazas más letales de la Segunda Guerra Mundial. Pero serían sus operaciones diarias en Europa las que demostrarían de verdad la versatilidad y capacidad del diseño de Kelly Johnson. En el teatro europeo, el P-38 encontró su papel principal como caza de escolta de largo alcance. Formaciones de B-17, Flying Fortress y B-24 Liberator penetraban profundamente en Alemania atacando fábricas, refinerías e infraestructuras. Estas misiones eran extremadamente peligrosas. Sin escolta, los bombarderos eran masacrados por los cazas alemanes. La Luftwaffe había desarrollado tácticas específicas para destruir estas formaciones de bombarderos pesados. El P-38, con su alcance excepcional, cambió radicalmente ese equilibrio. Por primera vez, los bombarderos tenían protección durante toda la misión. Los pilotos alemanes, que antes podían atacar con relativa impunidad, ahora enfrentaban a los agresivos Lightning, protegiendo su valiosa carga. Las estadísticas lo contaban claramente antes de la llegada del P-38 como escolta de largo alcance. Las pérdidas de bombarderos en misiones profundas superaban a menudo el 10%, una cifra insostenible. Con los Lightning, como escolta, las pérdidas se redujeron al 2 o 3%. Cada P-38 en el aire significaba decenas de tripulaciones regresando con vida. Los pilotos de P-38 desarrollaron tácticas sofisticadas, adaptadas a las características únicas del avión. Una de ellas era el boom and zoom, atacar en picado desde gran altitud, a tremenda velocidad disparar una ráfaga devastadora, y volver a ascender antes de que el enemigo pudiera reaccionar. La superior velocidad del P-38 hacía esta maniobra extremadamente efectiva. Los cazas alemanes simplemente no podían seguirle el ritmo. Otra táctica explotaba su armamento concentrado en el eje central. En el combate frontal, normalmente considerado suicida, el P-38 tenía una ventaja decisiva. Sus armas convergían perfectamente en el centro, mientras que las de los cazas alemanes montadas en las alas estaban mucho más dispersas. Los pilotos experimentados del Lightning podían derribar enemigos en ataques frontales que habrían sido mortales para otros aviones. El invierno europeo de 1943-1944 trajo nuevos desafíos. Las temperaturas extremadamente bajas en gran altitud causaban problemas a los motores Allison. El aceite se congelaba, los radiadores se agrietaban y los motores fallaban. Kelly Johnson, que seguía supervisando las mejoras desde California, trabajó frenéticamente en soluciones. Se desarrollaron nuevos sistemas de calefacción, se formularon fluidos resistentes al frío y se ajustaron los procedimientos operativos. Comenzaron a surgir ases estadounidenses. Volando P-38, Richard Bong, el máximo ase estadounidense de la guerra, con 40 victorias, voló exclusivamente Lightning. Thomas Maguire, el segundo con 38 victorias, también fue piloto de P-38. Ambos operaron en el Pacífico, donde el Lightning brilló verdaderamente contra los japoneses. En ese teatro, el P-38 era prácticamente invencible cuando se utilizaba correctamente. Su velocidad superior le permitía elegir cuándo entrar en combate y cuándo retirarse. Los Zero y otros cazas japoneses eran más maniobrables a bajas velocidades, pero en combates de alta velocidad estaban completamente superados. Los pilotos estadounidenses aprendieron a no intentar competir en maniobras lentas, siempre usar la velocidad y la energía como armas. La versatilidad del P-38 era asombrosa. Además de sus funciones como caza y escolta, se utilizó también como caza bombardero, capaz de transportar hasta 3.200 libras de bombas. Las versiones de reconocimiento fotográfico, desarmadas pero equipadas con cámaras, se adentraban profundamente en territorio enemigo para fotografiar objetivos estratégicos. Algunas variantes se adaptaron como cazas nocturnos. El diseño fundamental de Kelly era tan sólido que admitía modificaciones extensas sin perder rendimiento. En junio de 1944, cuando las fuerzas aliadas invadieron Normandía en el D-Day, los P-38 estuvieron entre los primeros aviones sobre las playas. Proporcionaron cobertura aérea cercana a las tropas que desembarcaban,
Atacaron fortificaciones alemanas y enfrentaron a cualquier piloto de la Luftwaffe, lo bastante valiente como para aparecer. En los cielos de Francia, su inconfundible silueta de cola doble se convirtió en un símbolo de la liberación. Pero quizá el tributo más significativo al P-38 vino de sus enemigos. Los pilotos alemanes capturados lo clasificaban constantemente entre los cazas aliados más temidos. Respetaban su velocidad, su potencia de fuego y su versatilidad. Durante los interrogatorios, los veteranos de la Luftwaffe decían: el P-38 fue un adversario que nunca subestimamos. Era rápido, letal y pilotado por estadounidenses que aprendieron a usar sus ventajas a la perfección. Kelly Johnson rara vez hablaba de su papel en la creación del Lightning. Para él, solo era trabajo resolver problemas técnicos, mejorar diseños, apoyar a los pilotos que arriesgaban sus vidas. Pero a medida que la guerra avanzaba, se hizo evidente que su avión imposible estaba cambiando el curso del conflicto. Cuando la guerra en Europa terminó en 1945, se habían producido más de 10 000 P-38 Lightning. El avión había volado en todos los teatros de operaciones desde el frío glacial de Alaska hasta el calor abrasador del Pacífico Sur. Había derribado más aviones enemigos que cualquier otro caza estadounidense. En el Pacífico había escoltado a incontables bombarderos de regreso a casa y había salvado literalmente miles de vidas. Pero para Kelly Johnson, el P-38 era solo el comienzo. La experiencia de diseñar y perfeccionar el Lightning bajo una presión extrema le dejó lecciones valiosas. Comprendió que los diseños radicales e inconvencionales podían triunfar si se basaban en principios de ingeniería sólidos. Entendió la importancia de trabajar en equipos pequeños y enfocados, sin burocracia excesiva. Y aprendió que la simplicidad y la eficiencia superan siempre a la complejidad elaborada. En 1943, mientras el P-38 demostraba su valía en combate, Kelly trabajaba ya en algo aún más revolucionario. Lockheed había sido elegida para desarrollar el primer caza a reacción estadounidense. Kelly dirigió el proyecto aplicando las lecciones aprendidas del Lightning. Reunió a un pequeño grupo de ingenieros excepcionales, los aisló en una instalación separada lejos de la burocracia corporativa, y les dio libertad total para innovar. El resultado fue el P-80 Shooting Star, desarrollado en apenas 143 días, un récord extraordinario. El avión voló pocos días antes del final de la guerra en Europa, demasiado tarde para entrar en combate significativo, pero consolidó a Estados Unidos como líder en tecnología de aviación a reacción. El método de desarrollo equipos pequeños, máxima autonomía, enfoque en resultados prácticos, se convirtió en el modelo para futuros proyectos. Kelly formalizó este enfoque creando lo que se conocería como Skunk Works, una división especial de Lockheed dedicada a proyectos avanzados y secretos. El nombre provenía de una popular tira cómica, pero el concepto era muy serio. Skunk Works operaría fuera de las estructuras corporativas normales, con mínima supervisión y máxima libertad creativa. Era lo opuesto a cómo solían trabajar las grandes corporaciones. Los principios operativos de Kelly para Skunk Works eran simples pero revolucionarios. Equipos pequeños de personas excepcionales. Autoridad directa del jefe de proyecto sobre todos los aspectos. Mínima documentación y burocracia. Cercanía física entre ingenieros fabricantes y pilotos de prueba. Iteración rápida basada en pruebas reales en lugar de largos análisis teóricos. Así esencialmente fue como Kelly había desarrollado el P-38. Ahora su método quedaba formalizado. En las décadas siguientes, Skunk Works, bajo su liderazgo, produciría algunos de los aviones más icónicos y avanzados de la historia. El U-2 avión espía de gran altitud, capaz de volar por encima de 70,000 pies. El SR-71 Blackbird, aún el avión tripulado más rápido jamás construido capaz de volar a Mach 3.3. Y el F-117 Nighthawk, el primer avión furtivo operativo del mundo. Cada uno empujó los límites de lo tecnológicamente posible. Kelly recibió numerosos premios y honores, la Medalla Nacional de Ciencia, 2 trofeos Collier
y el Premio Albert Reed de Plata del Instituto de Ciencias Aeronáuticas, entre otros. Fue incorporado al National Aviation Hall of Fame. Pero cuando se le preguntaba por sus logros, Kelly siempre desviaba el mérito hacia sus equipos. «Yo solo elimino obstáculos», solía decir. La gente talentosa hace el trabajo real. Sin embargo, quienes trabajaron con él sabían la verdad. Su genialidad no residía solo en el diseño técnico, sino también en crear entornos donde la innovación florecía. Protegía a sus equipos de la política corporativa, luchaba por los recursos que necesitaban, tomaba decisiones con rapidez, y siempre se enfocaba en los resultados prácticos, no en la elegancia teórica. El muchacho de Michigan que soñaba con alas se había convertido en uno de los mayores innovadores aeronáuticos de la historia. Kelly Johnson se retiró de Lockheed en 1975 tras 42 años transformando la aviación. Tenía 65 años, una edad en la que la mayoría empieza a disminuir el ritmo, pero Kelly había vivido varias vidas de logros. Más de 40 aeronaves llevaban su nombre como diseñador principal o colaborador clave. Sus inventos habían volado más alto, más rápido, y más lejos de lo que cualquiera en la generación anterior hubiera imaginado. Pero su legado trascendió a los aviones concretos, cambió fundamentalmente la forma de abordar los proyectos de ingeniería compleja. La metodología de Skunk Works que él creó se convirtió en un modelo estudiado en escuelas de negocios e ingeniería de todo el mundo. Las grandes corporaciones intentaron replicar sus principios: equipos pequeños, autonomía, iteración rápida y enfoque en los resultados. El P-38 Lightning, donde todo comenzó, se convirtió en un ícono del diseño aeronáutico. Décadas después de la guerra, los entusiastas los restauraron con esmero. Ejemplares en vuelo aparecían en exhibiciones aéreas y su característico sonido de doble motor aún era capaz de levantar al público de sus asientos. Los museos exhibían P-38 con orgullo, reconociendo su papel crucial en la victoria aliada. Los pilotos que habían volado los Lightning en combate mantenían asociaciones de veteranos reuniéndose cada año para compartir recuerdos. Muchos atribuían sus vidas al avión. Su velocidad les permitió escapar de situaciones imposibles. Su resistencia los trajo de vuelta con un motor destruido, y su poder de fuego los salvó en combates aéreos desesperados. Para ellos, el P-38 no era solo una máquina, era el hermano que había luchado a su lado. Kelly rara vez asistía a estas reuniones. Era modesto por naturaleza, incómodo con la atención pública. Cuando ocasionalmente aparecía, los pilotos lo rodeaban deseosos de estrechar la mano del hombre que había creado el avión que amaban. Él escuchaba sus historias con atención genuina, haciendo preguntas técnicas sobre el rendimiento bajo condiciones específicas. Incluso en el retiro, Kelly seguía siendo ingeniero hasta la médula. En entrevistas posteriores, Kelly reflexionó sobre la ironía de su carrera. Había sido rechazado por la Fuerza Aérea debido a problemas de visión. Aquel rechazo devastador en su momento lo obligó a encontrar otro camino. Si hubiera sido aceptado como piloto, probablemente habría tenido una carrera respetable, pero no excepcional. En cambio, aquel rechazo lo empujó hacia un camino donde sus habilidades extraordinarias pudieron florecer. A veces, dijo una vez, lo que parece nuestra mayor derrota es en realidad la redirección necesaria para nuestro mayor triunfo. Si me hubiera convertido en piloto como planeaba, nunca habría diseñado el P-38, nunca habría creado Skunk Works. Miles de aviones nunca se habrían construido. Es una lección sobre aceptar cuando la vida cambia nuestros planes. Kelly Johnson falleció en 1990 a los 80 años. Los obituarios en periódicos de todo el mundo celebraron sus logros. Lockheed bajó las banderas a media asta. La NASA y la Fuerza Aérea emitieron comunicados en su honor. Pero quizás el tributo más conmovedor vino de un veterano piloto de P-38, que escribió una carta sencilla publicada en una revista de aviación. Kelly nos dio alas cuando más las necesitábamos. Nos dio velocidad cuando nos perseguían. Nos dio poder de fuego cuando estábamos desesperados. Nos trajo a casa cuando pensábamos que no volveríamos. Nosotros, los que volamos sus aviones, debemos nuestras vidas a un hombre que nunca pudo volar con nosotros, pero que aún así nos dio el cielo. Gracias, Kelly.
salvaste a miles de nosotros. El niño que soñaba con alas le dio alas al mundo, y esas alas cambiaron la historia para siempre.